¿Crees que la ciencia y la historia son aburridas? Desde una nueva ciudad de los muertos encontrada en Egipto, hasta un musgo casi indestructible, aquí hay 20 cosas que los científicos descubrieron que sorprendieron al mundo entero. Número 20. La ciudad de los muertos. Egipto es conocido por sus necrópolis y los cientos de tumbas esparcidas por toda la región. Realmente parece que los antiguos egipcios valoraban mucho la muerte, tanto que seguimos descubriendo ciudades de los muertos, una tras otra. Recientemente, los arqueólogos encontraron una necrópolis en expansión ubicada cerca de Asuán que contiene más de 300 tumbas. Ahora, probablemente estés pensando que no es mucho, pero se estima que cada tumba contiene entre 30 y 40 momias. Toda la necrópolis se extiende por unos impresionantes 270.000 pies cuadrados, con las tumbas dispuestas en 10 terrazas, creando una estructura en capas de lugares de descanso final. La necrópolis también refleja la jerarquía del antiguo Egipto, con los individuos de mayor estatus enterrados en las terrazas superiores, mientras que las clases bajas eran enterradas en la base. Los cementerios datan de un período entre el siglo VI a.C. y el siglo IX después de Cristo, que abarca aproximadamente 900 años de uso. Durante 9 largos siglos, estas tumbas fueron utilizadas por la gente para enterrar a los muertos, generación tras generación, con la esperanza de pasar al más allá en paz. La investigación está dirigida por Patrizia Piacentini, de la Universidad de Milán. El equipo enfatizó que mientras intentan aprender más sobre las vidas de las momias enterradas en el entierro, se asegurarán de mantener un enfoque respetuoso. Número 19. La cúpula de roca gigante que se eleva sobre el desierto. Si miras el desierto del Sahara desde el espacio exterior, es posible que veas una característica enorme en el suelo. Este es el Ojo del Sahara. Esta formación masiva ubicada en Mauritania tiene un diámetro impresionante de 50 kilómetros y se asemeja a un ojo de buey gigante desde arriba. Lo que pasa con esta formación es que inicialmente no sabíamos cómo se formó. Primero pensamos que era un cráter de impacto dejado por un meteorito, o tal vez algo que se formó naturalmente con el tiempo. En los últimos años, los investigadores finalmente descubrieron cómo se formó el Ojo del Sahara. Hace unos 100 millones de años, durante la ruptura del supercontinente Pangea, la actividad volcánica obligó a que el magma ascendiera desde las profundidades de la corteza terrestre, formando una estructura similar a una cúpula. Cuando cesó la actividad volcánica, la erosión del viento y el agua esculpió la cúpula. Por esta razón, esta formación consta de varios tipos de rocas, incluidas rocas sedimentarias como arenisca y caliza, así como rocas ígneas como riolita, gabbro y kimberlita. Las diferentes tasas de erosión de estas capas de roca a lo largo de millones de años han dado como resultado las distintivas crestas y valles circulares que vemos hoy. Hoy en día, el Ojo del Sahara sirve como punto de referencia para los astronautas y como destino para los turistas aventureros. Accesible mediante acuerdos de viaje locales en Mauritania, los visitantes pueden explorar el desierto circundante e incluso realizar excursiones aéreas para ver esta magnífica formación geológica en todo su esplendor. Número 18. Confunden el cuerpo de una niña con el de un guerrero. En 1988, los arqueólogos desenterraron restos bien conservados en lo que hoy es la República de Tuvá en Rusia. Inicialmente, creyeron que los restos que encontraron pertenecían a un adolescente, uno que vivió como un joven guerrero. No un guerrero cualquiera, sino un guerrero amazónico. Los grandes luchadores mencionados y conocidos por su fuerza y coraje en la literatura griega. Sin embargo, en los últimos años, los investigadores creen que la identificación inicial de los restos podría ser errónea. El guerrero no era un niño, sino una niña de 12 años. El lugar de enterramiento de esta joven guerrera amazónica estaba excepcionalmente bien conservado, lo que permitió a los investigadores descubrir detalles significativos sobre su vida y su estado. Se la encontró con una notable variedad de armas, entre ellas un arco de abedul de 1 metro de largo, un hacha y 10 flechas hechas de diversos materiales, como hueso, madera y bronce. Estos artefactos sugieren que era muy hábil en el combate, un rasgo que historiadores antiguos como Heródoto atribuyeron a las amazonas. Antes de este descubrimiento, pensábamos que las míticas guerreras amazónicas no eran más que ficción. Con el entierro de esta joven,
Ahora nos damos cuenta de que estas poderosas y temidas guerreras realmente vivieron hace miles de años. Número 17. Descubren un musgo casi indestructible, que puede sobrevivir a los rayos gamma. Imagínese un ser vivo que puede sobrevivir a la radiación gamma mortal, al nitrógeno líquido helado y a la deshidratación extrema. ¿Es esto Superman? Hablamos de una especie de musgo descubierta recientemente por investigadores, Centrichia caninervis, que se encuentra comúnmente en entornos hostiles como el desierto de Mojave y la Antártida, ha demostrado esta increíble resistencia. Los científicos tenían tanta curiosidad por esta especie de musgo que los investigadores los sometieron a una serie de pruebas extremas, incluida la exposición al nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. Durante 30 días, el musgo no solo sobrevivió, sino que también se recuperó y desarrolló nuevas ramas. Después de esa prueba, los científicos decidieron deshidratar el musgo hasta el punto de que se arrugara y se volviera negro. Sin embargo, volvió a la vida en segundos después de la rehidratación y reanudó su actividad fotosintética completa en minutos, por lo que los científicos decidieron aumentar aún más la dosis. Apenas 4 grays, la unidad de dosis de radiación es letal para los humanos. Pero este musgo puede sobrevivir no cientos, sino miles de veces más que la dosis humana letal. Se necesitaron 4000 grays para que este musgo se viera afectado por la radiación. Este nivel de resistencia a la radiación no tiene paralelo entre los organismos conocidos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, dada su increíble resistencia, este MOOS podría ser un jugador clave en la futura exploración espacial, particularmente en los esfuerzos por terraformar Marte. Los investigadores sometieron a la mezquita a condiciones que imitaban el entorno marciano, incluidas fluctuaciones extremas de temperatura y altos niveles de radiación. Con el tiempo, podríamos ser capaces de utilizar este organismo para hacer literalmente habitable el planeta rojo. ¿No es genial? Número 16. Árbol caminante en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, hay un árbol conocido popularmente como el árbol caminante. No es un árbol que se mueve literalmente, sino uno que parece que está dando un paso debido a su peculiar forma. Este árbol, oficialmente llamado Rada del Norte, tiene una altura impresionante de alrededor de 105 pies, lo que lo hace destacar en el paisaje natural. Gracias a su tamaño y singularidad, se ha ganado el prestigioso título de Árbol del Año de Nueva Zelanda para el año 2024. El árbol caminante es un centinela solitario que se encuentra en un potrero abierto cerca de Karamea, en la costa oeste de las Islas del Sur. Sus raíces sobresalientes, que parecen patas, y sus ramas extendidas le dan la ilusión de caminar a través del paisaje, creando una escena que parece sacada de un cuento de hadas. Además de su apariencia única, este árbol también es antiguo, ya que se cree que es un remanente de un bosque que fue talado hace aproximadamente 150 años. Actualmente, se erige como el único sobreviviente de su especie en el área, guardando con ello un pedazo de la historia natural de Nueva Zelanda. La familia de agricultores que era dueña de la tierra en ese momento debe haber reconocido su importancia y decidió preservarla, lo que permitió que este árbol se convirtiera en la maravilla natural que es hoy. A lo largo de los años, ha sido testigo del cambio de estaciones, de generaciones de personas y de la evolución del paisaje que lo rodea. Su presencia majestuosa y su resistencia a lo largo del tiempo lo convierten en un símbolo de perseverancia y adaptación, inspirando a quienes tienen la fortuna de contemplarlo en persona. Número 15. Los expertos recrean la cerveza del antiguo Egipto. Si bien los romanos sin duda sabían cómo divertirse, los antiguos egipcios también sabían cómo relajarse y divertirse. Además de las reuniones, se enorgullecían de su comida y también de su cerveza. Recientemente, un cervecero de Utah llamado Dylan McDonnell logró recrear lo que los antiguos egipcios bebían en las reuniones sociales, utilizando una receta egipcia de 3500 años de antigüedad para elaborar cerveza. McDonnell comenzó su viaje estudiando el papiro de Ebers, un documento antiguo lleno de recetas medicinales y de cerveza. De este documento, seleccionó los ingredientes más comunes mencionados, incluidos dátiles del desierto, sidra yemení, miel, comino negro e incienso. Compilar la receta fue una cosa, pero rastrear los ingredientes resultó ser más desafiante. Los higos sicómoros, en particular,
fueron difíciles de encontrar. Pero con la ayuda de amigos e investigadores, MacDonald logró obtener todos los componentes necesarios. Utilizó cebada morada egipcia y trigo emmer, granos tradicionales del antiguo Egipto, como base para su brebaje. El proceso de elaboración se llevó a cabo en el patio trasero de MacDonald, donde utilizó un sistema de 3 recipientes para crear unos 10 galones de cerveza. El brebaje final lo llamó cianuro agrio, y el sabor era indudablemente único. Era ácido y ligeramente floral, con un sabor único que la gente de la antigüedad definitivamente apreciaría más. Aquellos que han probado el brebaje afirmaron que el sabor era similar a un goce alemán con un contenido de alcohol del 5% y notas de albaricoque. Número 14. Un jardín de 2000 años de un tirano. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un jardín de 2000 años vinculado al notorio emperador romano Calígula, un famoso tirano de la antigüedad. Los restos de los jardines fueron descubiertos por primera vez por trabajadores de la construcción cerca del Vaticano durante un importante proyecto para crear una plaza peatonal que uniera el castillo de Sant'Angelo con la Basílica de San Pedro. En lugar de terreno llano, lo que descubrieron fueron los restos de los jardines, de sus muros y cimientos, junto con varios artefactos dejados por personas que alguna vez vagaron por los jardines. Uno de los hallazgos más significativos fue una tubería de agua de plomo con la inscripción del propio emperador Calígula. Esta inscripción es una prueba directa de la conexión de estos jardines con el infame emperador. Verás, el emperador saltó a la infamia no por ser un gran gobernante, sino por su gobierno tiránico y extravagante. Su comportamiento errático y sus decisiones extravagantes lo hicieron notorio entre sus contemporáneos. Por impredecible me refiero al punto de que supuestamente planeó nombrar a su caballo como consejero antes de morir, una de las anécdotas más extrañas y recordadas sobre su reinado. No sé por qué alguien pensaría que darle a un caballo un puesto oficial sería una buena idea, pero este acto simboliza perfectamente la naturaleza caprichosa y excéntrica de su gobierno. La historia de Calígula sigue siendo un tema de fascinación y estudio debido a sus acciones y el impacto que tuvo en la historia romana. Número 13. La planta más grande del planeta. Shark Bay, Australia no es solo el paraíso de las tortugas verdes y las tortugas bobas, sino que también es el hogar de la planta más grande del mundo. Apuesto a que no adivinarás lo grande que es esta planta. ¿Quieres adivinar? ¿112 millas? Sí, esta planta tiene unas asombrosas 112 millas de largo. Sin embargo, hay muchos tecnicismos involucrados en este título. Verás, esta planta no es un solo organismo, sino una abundancia de ellos. Formando una pradera marina, esta planta gigante, conocida como la hierba de cinta de Poseidón, no es solo la planta más grande, sino también el clon más grande conocido en la Tierra. Con una superficie impresionante de 77 millas cuadradas, la pradera marina comenzó a partir de una única semilla hace unos 4.500 años. A diferencia de la mayoría de las plantas que se reproducen con otra planta, este organismo simplemente se clona a sí mismo con cada brote vertical que emerge de la arena. Todas son genéticamente idénticas, lo que significa que, aunque técnicamente son racimos diferentes, son una sola entidad. Ahora bien, como siempre digo, la naturaleza es verdaderamente asombrosa. Número 12. Expertos descifran cartas ocultas de María, reina de Escocia. María, reina de Escocia, fue una figura central en la turbulenta política del siglo XVI en Europa, cuando fue encarcelada durante casi 2 décadas por su prima, la reina Isabel I de Inglaterra, que temía que María fuera una figura utilizada por los católicos. Durante su tiempo de confinamiento, María utilizó códigos y cartas para asegurar su libertad y reclamar su trono. En los últimos años, los investigadores han descubierto estas cartas y han intentado descifrarlas. Las cartas en cuestión se descubrieron en una colección de documentos conservados en varios archivos europeos. Los descifradores de códigos comenzaron por identificar patrones comunes y símbolos recurrentes dentro de las cartas. Las compararon con cartas de texto sin formato conocidas del mismo período, y poco a poco fueron juntando las piezas del código utilizado por Maryland. Es un proceso increíblemente largo, pero vayamos a lo que descubrieron. Las cartas contienen detalles sobre alianzas políticas, por ejemplo, las negociaciones secretas de María con las potencias europeas en busca de apoyo para su reclamo al trono inglés.
cartas escritas por una de las figuras clave de la historia. Este descubrimiento es realmente un sueño para los historiadores y los amantes de la historia. Número 11. La pionera de la cartografía oceánica. Marie Tharp nació en Ypsilanti, Michigan. Su padre trabajaba como topógrafo de suelos para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que despertó su interés por los mapas y la geología. Tharp realizó estudios superiores en una época en la que rara vez se veía a mujeres en los campos científicos. Obtuvo títulos en inglés y música de la Universidad de Ohio, geología de la Universidad de Michigan y matemáticas de la Universidad de Tulsa. Pero, ¿qué tiene de importante ella? Bueno, verás, Marie Tharp es la mujer detrás del rompecabezas, es decir, el océano. Ella fue la pionera en la cartografía del fondo oceánico, algo que continúa ayudándonos a aprender más sobre el océano hasta el día de hoy. El viaje científico de Marie comenzó cuando se unió al Observatorio Geológico LeMant en la Universidad de Columbia a principios de la década de 1950. En aquella época, el fondo del océano estaba en gran parte inexplorado y era misterioso. De hecho, la gente de la época creía que era relativamente plano y sin rasgos distintivos. El papel de Tharp era convertir los datos de sonar sin procesar recopilados desde los barcos en mapas detallados. Mientras trazaba meticulosamente los datos, notó patrones que sugerían la presencia de una vasta cadena montañosa submarina, ahora conocida como la dorsal mesoatlántica. En lugar de una superficie plana y sin rasgos distintivos, el fondo del océano tenía crestas y otras características. Al principio, sus hallazgos fueron recibidos con escepticismo incluso por su colega más cercano. Sin embargo, los datos posteriores y el descubrimiento de características similares en otras partes de los océanos del mundo finalmente validaron su trabajo. La teoría de la expansión del fondo marino fue una parte fundamental de la teoría más amplia de la tectónica de placas, revolucionando la geología y nuestra comprensión del océano hasta el día de hoy. Número 10. La lava más fría de la Tierra. ¿Sabías que hay lava en el mundo que, si de alguna manera toca tu piel, no te pasará nada? Seguirá siendo una experiencia dolorosa, pero bueno, sobrevivirás. Esto se conoce como lava carbonatita, un tipo de lava extraordinario y raro que entra en erupción a temperaturas significativamente más bajas que la lava basáltica típica. Mientras que la mayoría de las temperaturas de la lava oscilan entre 1000 y 1200 grados centígrados, la lava carbonatita fluye a una temperatura relativamente fría, de 500 a 600 grados centígrados. Eso sigue siendo lo suficientemente caliente como para hacerte daño, pero la temperatura es mucho más misericordiosa que la lava típica. El lugar más notable para la lava carbonatita es el Dono Lengai, un volcán ubicado en Tanzania, conocido como la Montaña de Dios. En el idioma masái, Bodueño Lengai es el único volcán activo en la Tierra que expulsa lava carbonatita. Las erupciones de este volcán producen lava rica en minerales de carbonato de sodio y potasio. Número 9. El fósil de serpiente gigante en la India. En el corazón de la India, los paleontólogos han desenterrado fósiles de una enorme serpiente prehistórica, una que es más larga que un autobús escolar. Esta serpiente, que se cree que vivió hace unos 60 millones de años durante la época del Paleoceno, es comparable en tamaño a la infame Titanoboa, la serpiente más grande jamás descubierta, que vivía en América del Sur. Se estima que la serpiente recién descubierta medía más de 30 pies de largo, lo que la convierte en una de las serpientes más grandes jamás encontradas en Asia. Durante la época del Paleoceno, la región que ahora es la India, estaba cubierta de bosques y pantanos frondosos y densos, lo que proporcionaba un hábitat ideal para una serpiente tan enorme. Este gigante prehistórico habría cazado animales grandes, incluidos mamíferos y posiblemente incluso otros reptiles. Su tamaño y fuerza sugieren que era un depredador de alto nivel, muy parecido a su contraparte sudamericana, la Titanoboa. La Titanoboa, descubierta en Colombia en 2009, medía hasta 13,8 metros de largo y pesaba alrededor de 1.130 kilos. La serpiente india, aunque un poco más pequeña, comparte muchas similitudes con la Titanoboa, lo que indica que estas serpientes gigantes eran una respuesta evolutiva común a los climas cálidos y tropicales del Paleoceno. Estas serpientes eran parte de un linaje que se adaptó a sus entornos creciendo hasta alcanzar tamaños enormes, aprovechando la abundancia de presas en climas estables.
Esta es una de las criaturas que me alegro de que se hayan extinguido. Número 8. El último ancestro común universal. Los científicos creen que todos venimos de un solo ancestro, llamado Luca. Se cree que Luca vivió hace unos 3.500 a 4.000 millones de años, durante las primeras etapas de la historia del planeta. Aunque no podemos observar directamente a Luca, los investigadores han reunido sus características probables estudiando los genomas de los organismos modernos. Luca era probablemente un organismo unicelular simple, con un código genético similar al que se encuentra en las bacterias y las arqueas. En la actualidad, los científicos creen que Luca vivió en un ambiente de fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Estas fuentes proporcionaban un rico suministro de sustancias químicas y energía, lo que las hacía ideales para el surgimiento de la vida primitiva. Las altas temperaturas y la disponibilidad de minerales podrían haber impulsado las reacciones químicas necesarias para que la vida se desarrollara y prosperara. Los avances en las tecnologías genómicas permiten a los investigadores explorar material genético antiguo con mayor precisión, descubriendo nuevos detalles sobre la historia evolutiva temprana de la vida. Aunque todavía no hemos encontrado información más específica sobre este ancestro común, esperamos que nuestros avances en la tecnología nos permitan aprender más sobre esta entidad. Número 7. Es el zodíaco de Dendera. El zodíaco de Dendera es una talla en bajorrelieve extraordinaria que data del período ptolemaico tardío, alrededor del año 50 a.C., lo que la convierte en una pieza de gran antigüedad y valor histórico. A diferencia de los signos del zodíaco que vemos comúnmente en la astrología occidental moderna, el zodíaco de Dendera organiza estos signos en un patrón circular muy particular y distintivo. Este diseño no solo incluye los 12 signos del zodíaco tradicionales que todos conocemos, sino que también incorpora otras constelaciones y figuras celestiales que eran relevantes y significativas para los antiguos egipcios. La obra de arte captura una vista detallada y fascinante del cielo nocturno, mostrando cómo los antiguos egipcios observaban e interpretaban el cosmos que los rodeaba. Este zodíaco no solo es un testimonio de sus conocimientos astronómicos, sino también de su habilidad artística y simbólica. El zodíaco de Dendera fue redescubierto por científicos franceses durante la expedición de Napoleón a Egipto a fines del siglo XVIII, un momento crucial en la historia de la arqueología egipcia. En 1820, la pieza fue cuidadosamente extraída y transportada a Francia, donde ahora se exhibe en el prestigioso Museo del Louvre en París. Sin embargo, este traslado ha generado controversia, ya que varios expertos y defensores del patrimonio cultural afirman que debería ser devuelto al lugar donde fue descubierto originalmente, en Egipto, para que pueda ser apreciado en su contexto histórico y cultural auténtico. Número 6. Hongos negros. En 1986, la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania sufrió una catastrófica fusión del núcleo, liberando cantidades masivas de material radiactivo al medio ambiente. El área inmediata alrededor de la planta fue evacuada y se la conoció como la zona de exclusión de Chernóbil, una región con niveles peligrosamente altos de radiación. Muchos pensarían que la nueva vida no podría florecer donde se propaga la radiación. Sin embargo, años después, se demostró que estábamos equivocados. A principios de la década de 1990, los investigadores comenzaron a notar una peculiar sustancia negra que crecía en las paredes del reactor dañado. Esta sustancia resultó ser un tipo de hongo conocido como hongos negros u hongos radiotróficos. Estos hongos se caracterizan por su pigmentación oscura, que se debe a la presencia de melanina, un compuesto que también se encuentra en la piel humana y que protege contra la radiación ultravioleta. Sorprendentemente, estas criaturas tenían la gran capacidad no solo de sobrevivir, sino también de prosperar en entornos con alta radiación. Los estudios han demostrado que los hongos negros pueden utilizar la radiación como fuente de energía a través de un proceso similar a la fotosíntesis. En lugar de la luz solar, estos hongos utilizan melanina para convertir la radiación gamma en energía química. Esto demuestra que la vida aquí en la Tierra es bastante extraña tal como es. Número 5. Personas que nunca fueron diagnosticadas con esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que se caracteriza por alteraciones en los procesos de pensamiento, las percepciones, la capacidad de respuesta emocional
y las interacciones sociales. Los síntomas a menudo incluyen alucinaciones, delirios y deterioro cognitivo. Las causas exactas de la esquizofrenia no se comprenden por completo, pero se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. Es un trastorno aterrador, pero hay un enigma en torno a él. Verá, en la historia, nunca ha habido un momento en el que alguien nacido ciego haya sido diagnosticado con este trastorno mental. Este descubrimiento sigue siendo un enigma para los investigadores hasta el día de hoy. Se han propuesto varias hipótesis para explicar por qué las personas con ceguera congénita no desarrollan esquizofrenia cutánea. La esquizofrenia suele estar asociada a un procesamiento sensorial alterado, en particular en forma de alucinaciones visuales. Dado que las personas ciegas de nacimiento no procesan la información visual de la misma manera, esto podría contribuir a la ausencia de ciertos síntomas de esquizofrenia. Los cerebros de las personas ciegas de nacimiento también experimentan adaptaciones estructurales y funcionales significativas. Estos cambios podrían alterar potencialmente los circuitos neuronales implicados en la esquizofrenia. Por ejemplo, el lóbulo occipital, que normalmente se utiliza para el procesamiento visual, se reutiliza para otras funciones, como el procesamiento auditivo o táctil mejorado. Si podemos entender la razón detrás de esto, posiblemente podría conducir a medidas preventivas y medicación para las personas que sufren este trastorno. Número 4. Secreto detrás de la construcción de las antiguas pirámides egipcias. Desde la caída de la antigua civilización egipcia, la humanidad ha estado intrigada por las grandes pirámides, no solo por las tumbas y los artefactos que contienen, sino también por lo increíblemente difíciles que son de construir. Durante mucho tiempo nos hemos preguntado y especulado sobre cómo la gente del antiguo Egipto logró construir las pirámides sin ninguna herramienta moderna. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado los posibles secretos de estas estructuras. Uno de los misterios más antiguos ha sido cómo se transportaron los enormes bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que los egipcios utilizaron un sistema de canales y barcos para acercar estos bloques al lugar de construcción. Los arqueólogos encontraron evidencia de una vía fluvial que conectaba el río Nilo con el complejo piramidal, lo que facilitaba el transporte de materiales pesados a largas distancias. Los expertos también creen que los antiguos egipcios utilizaron un antiguo sistema de rampas en la cantera de Hatnam en el desierto oriental. Este sistema consistía en una rampa central flanqueada por dos escaleras con agujeros para postes. Es posible que los egipcios utilizaran una combinación de trineos, cuerdas y mano de obra para transportar las enormes piedras por pendientes pronunciadas. Durante mucho tiempo también creímos que las pirámides fueron construidas por personas de la base de la antigua sociedad egipcia, pero resulta que no fue así. Contrariamente a la creencia popular de que las pirámides fueron construidas por trabajadores comunes, la evidencia sugiere que se empleó una fuerza laboral calificada. Estos trabajadores estaban bien alimentados y alojados en aldeas obreras cercanas, lo que indica una fuerza laboral altamente organizada. Número 3. Nube de alcohol en el espacio. Esta colosal nube de alcohol que los científicos descubrieron se conoce como Sagitario B2. Esta nube molecular se encuentra cerca del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, aproximadamente a 390 años luz del agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia. Esta nube es una de las nubes moleculares más grandes conocidas, con unos 150 años luz de diámetro. Entre las diversas moléculas detectadas en Sagitario B2, los astrónomos han descubierto cantidades significativas de alcohol etílico y otras moléculas orgánicas complejas. Esto significa básicamente que la misma sustancia que se utiliza para crear medicinas y bombas aquí en la Tierra es solo una nube gigante que flota en la oscuridad infinita del espacio exterior. La detección de alcohol y otras moléculas orgánicas en Sagitario B2 fue posible gracias al uso de radiotelescopios. Estos telescopios pueden detectar las frecuencias específicas de las ondas de radio emitidas por diferentes moléculas. Al analizar estas señales de radio, los científicos pueden identificar la composición química de objetos cósmicos distantes. Número 2. Resucitar al mamut lanudo. ¿Sabías que los científicos han estado tratando de devolver la vida a animales extintos?
Con nuestra tecnología, revivir a estas criaturas ya no es algo que se limita a las películas de ciencia ficción o fantasía. El mamut lanudo es una de las criaturas que la gente ha estado tratando de traer de vuelta a la existencia. El mamut lanudo era una criatura enorme parecida a un elefante que vivió durante la época del Pleistoceno. Cubiertos de pelo grueso con colmillos largos y curvados, estos gigantes estaban bien adaptados a los climas fríos de la edad de hielo. Se extinguieron hace unos 4000 años, probablemente porque no lograron adaptarse al cambio del planeta y a la caza excesiva de los humanos antiguos, y ahora estaban tratando de resucitarlos una vez más. La idea de resucitar al mamut lanudo cobró impulso con los avances en ingeniería genética. Una de las figuras principales en este campo es el Dr. George Church, genetista de la Universidad de Harvard. La estrategia principal es utilizar el ADN del mamut lanudo, extraerlo de restos bien conservados encontrados en el permafrost y combinarlo con el ADN de su pariente vivo más cercano, el elefante asiático. Una herramienta fundamental en este proceso es CRISPR, una revolucionaria tecnología de edición genética que permite a los científicos realizar cambios precisos en el ADN de un organismo al identificar y editar los genes responsables de rasgos como el pelaje grueso, el almacenamiento de grasa y la tolerancia al frío. Los científicos apuntan a crear no una réplica exacta de la especie de mamut lanudo, sino una combinación del elefante moderno y la criatura antigua. Número 1. Microbios de hace 35.000 millones de años. En Australia, los científicos desenterraron los microbios fosilizados más antiguos que datan de hace unos asombrosos 35.000 millones de años. Los microbios fosilizados fueron descubiertos en la región de Pivara, en Australia Occidental. Esta región es famosa no solo por su impresionante paisaje, sino también por tener una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Los fósiles representan microorganismos que vivieron hace 3.5 mil millones de años, una época en la que el entorno de la Tierra era muy diferente al actual. Se cree que estos microbios se encuentran entre las primeras formas de vida que prosperaron en un mundo sin oxígeno y en condiciones duras que serían inhóspitas para la mayoría de las formas de vida modernas. Los investigadores utilizaron técnicas avanzadas para analizar los fósiles. El análisis reveló que estos microbios antiguos probablemente desempeñaron un papel crucial en la configuración del entorno primitivo de la Tierra, contribuyendo al desarrollo de lo que llamamos nuestro hogar hoy. Si bien la última célula ancestral me dejó atónito, ¿cuál de estos descubrimientos te pareció más interesante? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tienes otros descubrimientos científicos o arqueológicos increíbles que te interesen, no dudes en compartirlos también en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.